Un espejo. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con patología del corazón derecho. Vamos a hablar de dos entidades, que es la estenosis pulmonar y la atresia pulmonar con septo íntegro. Primero hablaremos de la estenosis pulmonar. Aquí, a manera de introducción visual, podemos observar cómo cuando se afecta el tracto de salida del ventrículo derecho, se ve afectado el flujo hacia los pulmones, lo que va a alterar por completo la hemodinámica fetal y el desarrollo también de las cavidades derechas del corazón. Como definición, esta es la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Es debida a una alteración en el anillo pulmonar o a un estrechamiento patológico del infundíbulo. También puede aparecer de forma aislada o en el contexto de múltiples cardiopatías congénitas. Aquí es importante mencionar que es una patología evolutiva. Puede progresar intrauterino a una atresia pulmonar. Aquí en este capítulo pues vamos a hablar específicamente de la atresia pulmonar de manera aislada y vamos a ver sus dos formas de presentación, que es la leve moderada y la severa o crítica. Desde el punto de vista embriológico, pues el tracto de salida se origina a partir del bulbus cordis, aproximadamente a la tercera, cuarta semana de embrionaria. Posteriormente ocurre un proceso de tabicación, esto es de la cuarta a la quinta semana, y finalmente la formación del anillo pulmonar. Cualquier alteración en estos pasos detiene el desarrollo normal de la válvula. Y bien, el defecto surge por anomalías en la tabicación, puede ser conotroncal o de la remodelación del tejido de las válvulas. Debido a este origen común que tienen en el desarrollo, es muy frecuente que se asocie con otros defectos conotroncales, como es la tetralogía de Fallot. Hablando de la epidemiología, tiene una proporción del 7.8 hasta el 10% del total de las cardiopatías congénitas, con una prevalencia aproximada de 3.8 por cada 10.000 nacidos vivos. Y el riesgo de recurrencia es del 2% si hay un hermano afectado, 6% si hay dos hermanos afectados y hasta 6.5% cuando la madre es la que está afectada. También se dice que tiene algunas asociaciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de Noonan, que puede estar presente en el 50 al 62% de los casos, y típicamente está asociado a válvulas displásicas y a tejido mixomatoso. También se asocia con aneuploidías como la trisomía 18 y con algunos otros como la neurofibromatosis o el síndrome de Leopard o de Williams. Aquí está la cascada de la fisiopatología, donde pues bien comentamos que es un fenómeno evolutivo en donde hay una obstrucción que genera un aumento extremo de la presión y también sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Como respuesta de todo esto, el miocardio sufre una hipertrofia concéntrica y un flujo turbulento que va a terminar dilatando de forma postestenótica el tronco de la arteria pulmonar. Aquí tenemos dos imágenes donde vamos a comparar a la izquierda un feto normal, donde el flujo es dominantemente anterógrado hacia los pulmones, y a la derecha tenemos la estenosis severa, en donde la obstrucción es tal que va a obligar a que haya una reversión ductal y la sangre tiene que viajar de forma retrógrada desde la aorta a través del ductus arterioso para poder irrigar los pulmones. Esta es otra imagen que habla pues, básicamente de lo mismo, o más esquemática, acerca de cómo va a estar la circulación en un feto afectado por una estenosis pulmonar, y recordar que es una patología ductodependiente. Este es un esquema acerca de toda la circulación que tiene el feto. Importante aquí, pues hay que recordar que el ventrículo derecho maneja cerca del 60% del gasto cardíaco combinado, y al haber resistencia en la salida se va a alterar de inmediato la hemodinámica ventricular
y el flujo que va a cruzar por el foramen oval y con el conducto arterioso. Y acerca de la morfología que va a tener la obstrucción, podemos dividirla en tres: subvalvular o infundibular, valvular, que es la manera clásica, y supravalvular. La subvalvular, esta dice que es rara, ocurre a nivel de la salida del ventrículo derecho debido a una formación de un anillo fibroso engrosado o una hipertrofia muscular del ventrículo derecho. Esta se asocia con comunicación interventricular y con trabecidad del palo. La forma valvular es la forma más frecuente, puede ser debido a una válvula pulmonar anómala en el 20% de los casos y menos frecuente a una válvula displásica. También tenemos la supravalvular, en esta va a haber un anillo fibroso o engrosado y puede presentarse de manera aislada o en conjunto con alguna cardiopatía congénita, aproximadamente del 2 al 3% de los casos. Entonces, si se acuerdan, cuando veíamos estenosis aórtica, es la misma clasificación y más o menos es la misma frecuencia. La valvular siempre va a ser la más típica, la más diagnosticable, porque ahí es donde ponemos nuestros calipers para medir el Z-score del anillo como tal, y es lo más frecuente que por formación embriológica llegue a alterarse. La forma subvalvular, que aquí el diagrama te está señalando una supravalvular, no sé por qué lo hicieron igual que el otro, realmente debería estar el engrosamiento abajo hacia el ventrículo. Se va a parecer la fisiopatología a, por ejemplo, los casos de hipertrofia del septo que veíamos en los pacientes diabéticos en la estenosis aórtica. También acá es menos frecuente, pero puede ser un mecanismo de obstrucción, que el anillo esté bien, pero el infundíbulo es el que no está permitiendo que haya paso. No es lo más frecuente, pero puede suceder. Y la supravalvular tiene el mismo patrón con la estenosis aórtica. Casi siempre se va relacionada a síndromes. En este caso es más al síndrome de Noonan, en la estenosis aórtica es al síndrome de Williams. Es la menos frecuente de las tres, pero es una que puede suceder. Entonces, es por eso que cuando nosotros hacemos la medición de los tractos de salida, medimos el anillo y medimos el tronco. Medimos el anillo y medimos la unión sinotubular y la aorta ascendente, porque hay que ver si hay estrechamiento en alguno de esos puntos, si es propiamente en el anillo o después del anillo. Y acerca del espectro de la severidad clínica, podemos encontrar maneras de leve, moderada, grave o crítica. Aquí las englobaba como una leve moderada. Estás diciendo que es una frecuente subdiagnosticada, sobre todo prenatalmente. Va a haber hipertrofia del ventrículo derecho incipiente y un flujo anterogrado conservado. En cuanto a la presentación grave y crítica, hay una insuficiencia tricúspida, dilatación de la aurícula derecha y también vamos a observar un flujo reverso del conducto arterioso, con una progresión a atresia y también un riesgo de hipoplasia del ventrículo derecho. Entonces, si se fijan, es prácticamente la misma clasificación que en la estenosis aórtica. Lo podemos englobar en las formas leve a moderada y la forma crítica. ¿Qué fenómenos vamos a encontrar acá? Insuficiencia del anillo, agrandamiento de las cavidades, pero paso transvalvular anterógrado, del ventrículo hacia la pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en las formas críticas? Reversión del ducto. Obviamente que para esto ya hubo una fase de sobrecrecimiento de las cavidades, sobrecrecimiento de la cavidad. Entonces, es la diferencia prácticamente que tenemos que hacer en el prenatal. Si es una forma crítica, se vuelve una patología ductodependiente. Si es una forma leve a moderada, no es una patología ductodependiente. Y aquí hay algo clave acerca del rol determinante de la válvula tricúspide. Dice que la expresividad ecográfica de la forma severa va a depender del comportamiento de la válvula de entrada, o sea, de la tricúspide. Y aquí tenemos dos caminos. El camino A, donde tenemos una válvula tricúspide estenótica o competente. ¿Qué pasa aquí? La sangre entra al ventrículo derecho, pero no puede salir porque la válvula, bien lo dice, está competente. Entonces, no cede ante la presión. ¿Qué hace el ventrículo derecho? Aumenta la presión y por lo tanto se vuelve un ventrículo hipertrófico y también severamente hipoplásico por falta de llenado y de crecimiento. Aquí la complicación es que
Hay un escape de sangre a alta presión hacia el miocardio, formando fístulas ventrículo-coronarias. Y por otro lado, el camino B, en donde tenemos una válvula tricúspide que es incompetente. Aquí esta válvula va a ceder ante la presión, generando una insuficiencia tricúspide masiva hacia la aurícula derecha. Entonces, hay una menor presión del ventrículo derecho y, por lo tanto, el ventrículo derecho va a conservar su morfología y un tamaño normal o levemente dilatado. También va a haber un crecimiento masivo de la aurícula derecha, un riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva y, por lo tanto, también de hidrops fetal. O sea, nos va a quedar un poquito más claro con la atresia pulmonar con septum íntegro, que son precisamente las dos clasificaciones, la tipo 1 y la tipo 2, dependiendo de las características de la válvula. Aquí conviene usar esta subclasificación cuando encontramos una estenosis pulmonar que por definición pasa todavía flujo a través de la válvula, pero encontramos todo el comportamiento del APSI. Encontramos un ventrículo muy pequeño, una válvula tricúspide displásica. Decimos, bueno, no le puedo llamar atresia pulmonar porque pasa un eritrocito a través de la válvula pulmonar, pero prácticamente me está haciendo el mismo comportamiento, y es porque la válvula tricúspide no está cerrada herméticamente, no está dejando que haya todo ese flujo de salida que se está concentrando en el ventrículo derecho. No tenemos una fístula o un paso entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo a través de una CIB, y pues ¿qué es lo que hace el corazón? Pues termina fallando, termina haciéndose pequeño. Y bien, ahora acerca del diagnóstico ecográfico, pues los hallazgos morfológicos van a depender también del plano de la exploración. En las formas leves, el modo B puede ser completamente normal. Vamos a utilizar pues los cortes de las 4 cámaras, el tracto de salida del ventrículo derecho y el corte de 3 vasos tráqueos. En 4 cámaras podemos observar una hipertrofia miocárdica ventricular derecha o cambios mínimos en estadios iniciales. También podemos observar una simetría de las cavidades, dilatación de la aurícula derecha si existe una insuficiencia tricúspide significativa. En el tracto de salida del ventrículo derecho vamos a observar una válvula pulmonar engrosada, hiperecogénica o hipokinética, también movimiento en cúpula durante la sístole, dejando un pequeño orificio de salida. Y en el corte de 3 vasos tráquea vamos a ver un calibre de la arteria pulmonar variable, puede ser inferior a lo esperado o presentar dilatación postestenótica del tronco pulmonar, incluso también en formas leves. ¿Estas imágenes las generaste con IA? Sí. Se nota. Sí, fenomenales. Sí, porque como que este tabique interventricular tiene forma de válvula. Y como que esta otra comunicándose con la pulmonar como que es una ventana autopulmonar, y esas ramas pulmonares están muy grandotas para estar hablando de una estenosis. Y a la evaluación Doppler y de la hemodinamia vamos a hacer la confirmación del grado de estenosis y la evaluación del flujo total. Vamos a utilizar el Doppler color y también el Doppler pulsado. El Doppler color va a ser nuestra herramienta de confirmación. Con este vamos a evidenciar el flujo turbulento con el efecto del aliasing. Y con el Doppler pulsado vamos a medir la velocidad tricosistólica, llegando a niveles superiores en casos más severos. Y también acerca del Doppler sobre la válvula tricúspide, vamos a tener una diferenciación hemodinámica para establecer el riesgo de hipoplasia del ventrículo derecho. Aquí vamos a tener 2 perfiles, el perfil A y el perfil B, dependiendo la clasificación que habíamos visto anteriormente acerca de cómo va a ser nuestra válvula tricúspide. Y bien, en esta imagen, pues como mis recordatorios, la E significa el llenado ventricular temprano, la A es la contracción auricular y el flujo que está por arriba de la base es la sangre que entra al ventrículo derecho, y el que está por debajo de la línea de base habla de la insuficiencia tricúspide, o sea, de la sangre que va a regresar a la aurícula derecha. Y como para entenderlo también en colorcitos, el morado va a ser la sangre que entra desde la aurícula al ventrículo derecho, y si dice que es rígido e hipoplásico, entonces muchas veces se va a volver monofásico. Y en el lado azul vamos a hablar de insuficiencia tricúspide cuando la sangre regresa del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha.
Entonces, en una insuficiencia pequeña vamos a tener una velocidad muy rápida con un ventrículo derecho pequeño e hipertenso, y en una insuficiencia que sea más grave vamos a tener un flujo que sea más lento, un ventrículo derecho que esté conservado, pero con un alto riesgo de falla cardíaca. Chicos, aquí aprovecho para que no le hagan caso a la IA. Dice muchas barbaridades. Este patrón EA no es de un feto, o sea, de hecho no es de un ultrasonido, no sé si lo tuvieron con otra metodología para un adulto, pero vean las velocidades que están escalándonos. Nosotros no vemos más de 100 centímetros segundo, ni la válvula E ni la válvula A, y vean cómo la relación está prácticamente invertida. La onda E está un poquito más grande que la onda A. Entonces, si nosotros vemos esto en un feto, está mal, está muy grave. Y aquí, que nos hable de normalidad, un jet de regurgitación de 2 a 3 metros sobre segundo son 200 a 300 centímetros segundo, que para nosotros es alarmante, se sale de los 150 centímetros segundo que habíamos dicho que era normal. Entonces, para un adulto estas velocidades se pueden considerar que no son tan significativas, pero para un feto es completamente alto. Entonces, tratemos de englobarlo con qué es lo que va a pasar cuando la válvula está competente. Quiere decir que está bien cerrada, quiere decir que no hace insuficiencia, quiere decir que por más que le exige el ventrículo que le deje pasar de regreso hacia la aurícula, no se lo va a permitir. Por eso se va a quedar pequeño, porque no hay para dónde salga la sangre, no se puede ir para arriba, no se puede ir para atrás, no se va a desarrollar el ventrículo, y con el paso del tiempo se va a hacer un ventrículo hipoplásico. Y si está incompetente, va a haber regurgitación. Leve, moderada, severa, probablemente va a ser severa, pero siempre va a haber algún grado de regurgitación, y esa regurgitación le va a permitir desarrollarse ese ventrículo. Entonces vamos a ver un ventrículo preservado. ¿Va? Y ahora sí, con las imágenes, todas estas son sacadas del Galindo. En la primera vamos a tener una vista de 4 cámaras, en donde únicamente se va a observar una dilatación de la aurícula derecha. Posteriormente vamos a tener una imagen del tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí se aprecia una válvula pulmonar que está engrosada, es la que está marcando la flecha. También está irregular, la describe hiperecogénica, así como una dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. Veamos que si vemos una válvula en sístole, que diga en diástole, está mal. Debe de desaparecer la válvula cuando hace su apertura. Si la vemos durante todo el ciclo cardíaco, algo tiene la válvula. Probablemente esté displásica, esté estenótica, esté más pequeña, pero algo anómalo hay con esa válvula. Y vean la relación contra el anillo aórtico y el anillo pulmonar, pues realmente el anillo es este micro pedacito que mi tembladera les está señalando, y la otra pues tenemos mucho más tamaño. Se dilata después de, porque la sangre está regurgitando, está pasando tanto por el ducto arterioso como por el mismo ventrículo. Y después tenemos el Doppler color del tracto de salida derecho, en donde se va a observar un flujo turbulento a través de la válvula pulmonar, dando lugar al efecto que ya conocemos como el aliasing. Igual lo marca aquí con una flecha. Y cuando tengamos el Doppler pulsado, pues vamos a tener una aceleración del pico sistólico de la pulmonar. Eso. Sí. Quedamos que lo normal era de 100 a 120. Y también aquí tenemos un tracto de salida del ventrículo derecho, donde vamos a tener una válvula pulmonar engrosada, la describe como de aspecto tosco, y a la exploración del Doppler color con perfusión mixta de la arteria pulmonar con un componente anterogrado y otro procedente del ductus arterioso. Aquí lo vemos en una imagen estática, pero vemos cómo están presentes dentro del mismo vaso los dos flujos y cómo hay una aceleración en el mismo. Se ve mucho más intenso en ese punto de vista estenótico.
Y después con el Doppler color vamos a apreciar la existencia de un importante flujo de regurgitación tricúspidea. Esta va a alcanzar el techo auricular rebotando e introduciéndose a través del foramen oval. Aquí lo vemos de aquí, y cómo regresa hacia el foramen oval. Entonces, ahí tenemos una válvula competente o incompetente. Incompetente. Incompetente, exactamente. Está dejando que se regrese. Y por eso tenemos todavía un ventrículo derecho con buen tamaño. Bueno, al menos lo vemos. Ya nos habíamos trasladado antes. Se me hace que cuando ponen el señalador es cuando pasa eso. Sí, no tiene señalador. O sea, solamente es como que... Bueno, la flechita. Ah, caray. No necesita viruleada, como decía. Porque yo tampoco pongo señalador. Y en esta otra imagen vamos a ver una asimetría de las cavidades a expensas de una dilatación auricular derecha. Y el Doppler color va a permitir apreciar la insuficiencia tricúspidea severa. La incompetencia también de la válvula. Y para mí es más fácil ponerlo como a manera de tablitas. Primera columna, los hallazgos ecográficos y que vamos a observar en las formas leves, moderadas y en las formas severas a críticas. Vimos desde el principio, pues en las formas leves a moderadas va a ser prácticamente normal la evaluación ecográfica. Vamos a ver un ventrículo derecho normal o con cambios mínimos. También la aurícula va a estar ligeramente dilatada, sobre todo si existe una insuficiencia tricúspidea. La válvula pulmonar podemos apreciarla displásica, engrosada, hiperecogénica e hipokinética. El tronco pulmonar vamos a poder ver una dilatación postestenótica. Al Doppler color vamos a tener un flujo turbulento a través del anillo pulmonar. En el Doppler pulsado una aceleración del pico sistólico pulmonar y el flujo ductal puede estar ocasionalmente revertido desde el ductus arterioso hacia la arteria pulmonar. Y en las formas severas o críticas vamos a tener un comportamiento variable en el corte de 4 cámaras dependiendo de la válvula tricúspide. Vamos a poder ver una válvula pulmonar displásica, engrosada, hiperecogénica e hipokinética con un pequeño orificio de salida sistólico. El tronco pulmonar vamos a verlo de menor calibre de lo esperado. En el Doppler color vamos a ver un flujo turbulento con aceleración del pico sistólico en el anillo pulmonar. El Doppler pulsado va a estar relleno mixto del tronco pulmonar con un importante componente retrógrado desde el ductus arterioso, y con el flujo ductal vamos a ver un amplio componente de perfusión retrógrada procedente del ductus arterioso. Si tuvieras que tomar un solo elemento de todos estos para decirme si es crítico o leve, ¿cuál sería? ¿Tricuspide? No, el Digo, Ajá. El ducto arterioso. Si está reverso, predominantemente reverso, severo crítico. Si está el flujo anterógrado, está leve moderado. Conviene ver el tamaño ventricular, conviene ver la competencia de la válvula tricúspide, conviene ver el tamaño del tronco pulmonar, las ramas pulmonares, sí. Pero con lo que ustedes le pueden poner el apellido de si es crítico o no es crítico, es con el comportamiento del ducto arterioso. Y acerca de cómo va a estar el comportamiento de la válvula tricúspide, si esta va a estar estenótica o competente, vamos a tener un ventrículo derecho hipoplásico e hipertrófico con un grado variable. El flujo transcúspide distólico puede estar anterógrado, monofásico. En la insuficiencia tricúspide vamos a poder ver un jet pequeño en las sístoles sin alcanzar el techo auricular, y las fístulas ventriculocoronarias pueden aparecer en casos más graves. Y cuando tenemos una tricúspide insuficiente, el desarrollo del ventrículo derecho va a ser normal. El flujo transtricúspidio puede ser anterógrado, conservado y bifásico. En la válvula tricúspide va a haber una insuficiencia pansistólica de alta velocidad que va a alcanzar el techo auricular, y las fístulas ventriculocoronarias son muy improbables que se encuentren para este caso. Aquí nada más no se me hagan bolas.
Hipoplásico nos referimos a el tamaño funcional. Hipertrófico nos referimos al grosor de la pared. O sea, tiene muy poca cavidad y muy grueso, muy muscular para tratar de funcionar. Pero no es que puede estar grandote o chiquito. Está chiquito y musculoso. Uh-huh. Y también podemos ver a la estenosis pulmonar, que raras veces viene sola. También se puede asociar con cardiopatías complejas, como la transposición de grandes arterias, y con otras causas adquiridas. También decía que tenía relación con una infección materna, hacía énfasis en la rubiola congénita, y algunos de los síndromes genéticos, como el síndrome de Noonan, que también le mencionaba el libro, que tiene una asociación de 50 hasta el 62%, y con otras aneuploías, como ya vimos, la trisomía 18, monosomía, el síndrome de Williams o el síndrome de Leber. Y hay que hacer diagnóstico diferencial con otras entidades, como son la atresia pulmonar con septo íntegro, la tetralogía de Fallot y también la anomalía de Epstein. La morfología valvular, cómo va a estar presentada en cada una de estas, también el tamaño del ventrículo derecho y el hallazgo Doppler, que va a ser clave para cada uno de estos. Y la presencia de un flujo hacia adelante a través de la válvula, por más mínimo que sea, va a descartar por completo una atresia y nos va a confirmar que estamos hablando de una estenosis. Uh-huh. Y acerca del algoritmo de vigilancia y el manejo prenatal, pues hay que hacer una evaluación seriada, sobre todo para anticipar el fracaso ventricular derecho o una hipoplasia. El diagnóstico inicial, cuando se tenga este diagnóstico, decía que también podía ofrecerse un cariotipo o microarreglos. El seguimiento va a ser seriado, recomendado de 3 a 4 semanas. Aquí vamos a evaluar el crecimiento, monitorizar el tamaño del anillo pulmonar y la morfología del ventrículo derecho. También vamos a valorar la progresión, si hay un riesgo latente de evolución hacia atresia. También la vigilancia de los signos de fracaso derecho. Aquí hay que cuantificar la severidad de la insuficiencia tricuspidea. También el comportamiento que tenga con el foramen oval. Este debe permitir una descarga de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y hay que descartar datos de hidrops, ascitis, derrame, o que tengamos un Doppler anómalo. Y acerca de la planificación del nacimiento, cuando haya una estenosis crítica, se debe hacer una programación en un tercer nivel con atención especial para USIN y cirugía cardiovascular inmediata. La vigilancia hemodinámica continua, aquí nos vamos a enfocar en 2 puntos críticos: el anillo pulmonar, si este sigue creciendo o si se detuvo. Esto indicaría que hubo una progresión a una atresia. Y también hay que monitorizar el flujo del conducto venoso para detectar alguna falla cardíaca a tiempo. Acerca del pronóstico fetal y neonatal, decía que para los casos de leve y moderada la supervivencia en general es excelente, y sobre todo si tiene ausencia de hidrops o de una disfunción ventricular izquierda. Y los factores de mal pronóstico es que tengamos un diagnóstico de esta patología que sea temprano, menor a 24 semanas. Aquí está asociado a un 66.6% de tasa de supervivencia. También que haya presencia de hidrops y una progresión a una estenosis crítica o falla ventricular derecha. Después, el manejo neonatal y el pronóstico quirúrgico. Dice que el tamaño y la función del ventrículo derecho va a determinar la ruta quirúrgica que se haga al momento del nacimiento. Cuando tengamos un diagnóstico inicial de una estenosis pulmonar, pues las formas leves o moderadas, vimos que pueden ser asintomáticas al nacer o pueden tener un soplo de manera aislada. Pueden presentar una disnea de esfuerzo, sobre todo a largo plazo. Y para las formas críticas que son dependientes del ductus, pueden tener una cianosis profunda. Cuando haya un cierre del mismo, va a requerir una atención inmediata con uso de prostaglandinas.
Y también decía que había varias opciones. En la opción A hay una reparación biventricular, que es como la elección, donde se hace una valvuloplastía postnatal percutánea con balón. Aquí se introduce una válvula vía femoral. Se dice que el éxito para estos pacientes es del 45 al 95%. Y la reparación de manera B, que es una reparación univentricular, si el ventrículo derecho es inviable o está hipoplásico, en donde hay diferentes fases. En la fase 1 vamos a hacer un mantenimiento del flujo pulmonar, que se va a hacer con esta cirugía, la fístula de la Lobtaussig o un stent ductal. Después, cuando tenga de 4 a 6 meses, es la fase 2, en donde se recomienda una cirugía de Glenn. En la fase 3 se recomienda a los 3 años una cirugía de Fontan, y dice que el pronóstico global para ellos es con una alta mortalidad, decía, de aproximadamente 50% en casos de progresión intraútero a hidrops o que tenga una circulación univentricular severa. Entonces, acuérdense que todas las patologías que terminan en fisiología univentricular van a hacer el caminito de la circulación de Glenn y Fontan, porque ya no tenemos ventrículo que rescatar, ya es hacer todas esas cirugías paliativas, y si la llega a sobrevivir, pues que le queda un solo ventrículo funcional que le sirva para los dos. La idea y los mejores candidatos son aquellos que tienen una válvula incompetente que les permitieron un adecuado desarrollo del ventrículo, por percutáneo estarles baloneando la válvula, hacer que esté más grande y pues que terminen con sus dos ventrículos funcionales, para que ya no se les tenga que hacer toda esta cirugía paliativa. Entonces, es de los factores pronósticos que podemos ver desde el prenatal. Si estamos viendo que tiene insuficiencia tricúspide, que tiene buena cavidad ventricular, que la estenosis es severa o es leve moderada, pues vamos a ver si va a ser candidato solamente a un baloneo o si va a terminar solamente con un solo ventrículo. Y también había un apartado acerca de la intervención fetal, en donde había una valvuloplastía pulmonar. Esta va a alterar la historia natural de la enfermedad, sobre todo para salvar el ventrículo derecho. Y esta pues es una opción avanzada. Se hace una punción guiada a través del abdomen, se introduce un catéter o balón para abrir la válvula, y esta dice que no es una cura definitiva, pero que evita que el ventrículo derecho deje de crecer, salvándolo y sobre todo preparándolo para una futura reparación. ¿Y qué hay que recordar acerca de esta primera parte? Pues la estenosis pulmonar es una patología dinámica y evolutiva. Es necesario utilizar el Doppler color para confirmar las velocidades. También el estado de la válvula tricúspide va a definir la forma del ventrículo y el seguimiento estrecho que se le debe dar para el rescate del ventrículo. No sé si tengan alguna duda sobre esta primera parte. Fíjense que de lo que yo he leído al momento, no consideran tan buenos candidatos los fetos con estenosis pulmonar crítica, porque la evolución de la enfermedad no es tan grave comparado a los corazones izquierdos hipoplásicos con su atresia aórtica, estenosis aórtica crítica, perdón. Entonces queda muy claro que aquellos pacientes con estenosis aórtica crítica con ventrículo en fibroelastosis son buenos candidatos, pero en la patología derecha como que muchos se detienen. Muchos es de, no estoy seguro si funcionarlo, porque a lo mejor si no le hago nada vaya a evolucionar bien y le puede hacer el baloneo en el postnatal. Entonces hay mucho publicándose actualmente. No sé si la última vez que yo leí de esto fue como 2023, 2024, no sé si ahorita ya se decida más por tratar de rescatar el ventrículo derecho, pero usualmente la postura es ser muy conservador con las patologías derechas, y con las izquierdas, como el pronóstico es pésimo, sí es como que cálale, inténtale, de todas maneras ya tiene un pie en la tumba, ya lo que le puedas ayudar es bueno. Muy bien, vamos con APSI, que prácticamente es lo mismo, pero
pero ya sin válvula. Sí. Bueno, sí, es importante diferenciar a la atresia pulmonar concepto íntegro o APSI de la estenosis pulmonar, ya que aquí estamos ante una obstrucción total de la salida del ventrículo derecho. Aquí hay una dependencia total y estricta del ductus arterioso y, bien, a manera de definición, esta es una obstrucción total debido a la ausencia del desarrollo de la válvula pulmonar. Esta es una cardiopatía congénita infrecuente, decía que es de 1 al 3% en la etapa prenatal, caracterizada por la agenesia o imperforación de la válvula pulmonar sin un defecto del tabique interventricular. Aquí hace diferencial con otras patologías como el Fallot y la CIB, ya que ambos, dice que ocurre algo similar con estas dos entidades, ya que funcionan como una válvula de escape y en la estenosis pulmonar hay una pequeña abertura y algunos de los fetos con estenosis pulmonar pueden progresar a una atresia pulmonar concepto íntegro. Acerca de la embriología, decía que hay un origen desconocido. Se hacía especial énfasis sobre un daño en la morfogénesis y también alguna alteración o un proceso inflamatorio, al igual que la otra entidad, hacía mención acerca de la rubiola materna y decía que entre el daño sea de manera más precoz, había un mayor grado de hipoplasia ventricular. En cuanto a la epidemiología, es una patología bastante infrecuente, constituye del 1 al 5% del global de las cardiopatías congénitas. Hay de un 2.5 al 4% de diagnóstico prenatal, 1 a 3% de diagnóstico postnatal, con una incidencia de 1 a 4 por cada 100.000 nacidos vivos y un riesgo de recurrencia que va del 1 al 3%. Y bueno, recordar con esta imagen que la perfusión pulmonar es ducto dependiente, ya que es la única vía de llegada que tiene la sangre hacia los pulmones, porque está completamente obstruida la salida, por lo tanto la sangre que vaya del ductus venoso es la única que va a poder llegar hacia Ducto los arterioso. pulmones. Y la obstrucción puede tener lugar a dos niveles, valvular o también conocida como membranosa en un 80% de los casos, o subvalvular o también conocida como infundibular en un 20% de los casos. Aquí hablamos de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 más frecuente hasta un 75%, en donde vamos a tener un ventrículo derecho hipoplásico. Aquí la válvula tricúspide cierra bien, pero el ventrículo derecho se somete a presiones muy elevadas porque la sangre no puede salir, por lo que va a favorecer al desarrollo de una hipoplasia, y para este también son frecuentes las conexiones ventrículo-coronarias. Esta dice que suele tener un pronóstico peor. Y la tipo 2, que corresponde a un 25% de los casos en donde el ventrículo derecho está dilatado. Aquí la válvula tricúspide no cierra bien, lo que va a permitir el reflujo hacia la aurícula derecha, menos hipoplasia y un pronóstico más favorable. Y acerca de las fístulas ventrículo-coronarias, les mencionaba como que era un peligro oculto. ¿Qué son estas? Están presentes aproximadamente en el 40% de los casos, principalmente en el tipo 1. Al ser un ventrículo con una cavidad ciega, la sangre a alta presión escapa hacia las arterias coronarias. Esto va a crear una paradoja terapéutica. Con una circulación del propio corazón se vuelve dependiente del ventrículo derecho, por lo que descompensar o abrir la válvula pulmonar al nacer va a causar algo que se llama como robo coronario y puede causar infarto al miocardio letal, y en estos casos se decía que el ventrículo derecho no se debe tocar.
Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí con la presión? Que tiene tanta necesidad de salir del ventrículo derecho que va a empezar a excavar. Va a empezar a excavar dentro del mismo tejido muscular hasta alcanzar una de las coronarias para poder dar un flujo de escape. La válvula pulmonar está cerrada, la tricúspide está competente, necesita salir toda esta presión que recordamos que es 2/3 partes del gasto cardíaco total. Entonces va a empezar a hacer estas fístulas, va a empezar a buscar este caminito a través de los ventrículos. Acá se ve mejor en el gráfico. El dilema es ese, como dice Janet, que a la hora de que quieren corregir quirúrgicamente este ventrículo, si abren esas fístulas, indirectamente están abriendo las coronarias, abriendo la aorta, y la pérdida de presión puede ser muy severa. Entonces es muy difícil para el cirujano cardiólogo pediatra llegar a operar a estos pacientes por la presencia de estas fístulas, porque uno pensaría que, bueno, le abro la válvula tricúspide o abro la válvula pulmonar y con eso le ayudo, pero lo están perjudicando. Entonces por eso se hace un dilema, y para nosotros representa un reto realmente demostrar la existencia o no de estas fístulas ventriculocoronarias, pero no son infrecuentes. Hasta en el 40% de los casos de la más frecuente del tipo 1 pueden llegar a aparecer, y por eso les mandaba el videito, porque aparecen como un flujo. Uno quisiera que se viera aquí como en los libros, que ustedes están viendo el ventrículo de ladito y se ve un flujito hacia un lado y ahí está una fístula, ya lo puedo reconocer. Pero ahí ves que la ven hacia la mitad y es un flujo turbulento que va de adelante hacia atrás, que no le encuentran otra explicación, que dicen, no, pues la válvula no es, la válvula pulmonar no es, la válvula tricúspide no es. No sé por qué está ese flujo ahí adentro del ventrículo, pues va a ser una fístula. Y bueno, acerca de la gravedad del APSIP o de la atresia pulmonar concepto íntegro, va a depender en gran medida del desarrollo que tenga el ventrículo derecho. Va a depender de cuántas de estas porciones estén conservadas. Aquí hablamos de 3 porciones: la porción de entrada, la trabecular o apical, o la porción de salida o infundibular. Decía que hay un ventrículo derecho tripartito. Esto corresponde al 59% de los casos en donde la porción de entrada, trabecular y de salida están conservadas y ninguna porción está significativamente obliterada. Después, el ventrículo derecho bipartita, que es el 34% de los casos. Aquí hay una obliteración de la porción apical o trabecular, y para este quedan libres las porciones de entrada y la porción de salida. Y el ventrículo derecho unipartita, que corresponde a menos del 8%, en donde solo queda libre la porción de entrada. Aquí hay una obliteración severa apical e infundibular. Fíjense lo que mencionábamos en la atresia tricúspide, que depende de la morfología que adquiere el ventrículo, se hace la subclasificación, y a menor cantidad de ventrículo funcional, pues va empeorando el pronóstico. Bueno, hay unas imágenes que también están en el libro. Aquí dice que es un ventrículo derecho tripartito. La imagen A es un corte de 4 cámaras con un feto con axio, donde hay un correcto desarrollo del ventrículo derecho, de la porción de entrada y trabecular. Y en la imagen B es el tracto de salida del ventrículo derecho, donde corroboramos el correcto desarrollo del infundíbulo. O sea que todas las porciones están conservadas. Después tenemos en la imagen A un corte de 4 cámaras en donde está la porción de entrada del ventrículo derecho y la aurícula, y la otra imagen es el tracto de salida del ventrículo derecho. Ahí perdimos la porción trabecular. Y la otra imagen hablamos de un ventrículo derecho hipoplásico y no hay desarrollo del infundíbulo. Solamente vemos la entrada, pero definir la salida es muy relativo. Y bien, acerca de la evaluación prenatal, pues hay hallazgos claves que vamos a corroborar en el modo B.
En el corte de 4 cámaras vamos a ver una desproporción evidente del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Aquí las paredes del ventrículo derecho van a estar gruesas, hipertróficas y pigméticas. También va a haber una dilatación secundaria auricular. La válvula pulmonar podemos verla displásica o engrosada. También no se va a observar el movimiento de apertura durante el ciclo cardíaco. Y la válvula tricúspide puede estar pequeña, con movilidad escasa para el tipo 1 o displásica con un anclaje anómalo en el tipo 2. Esta imagen es de un corte de 4 cámaras en donde hay una limitación de la apertura de la válvula tricúspide. Está marcada con la primera flecha. Aquí está en diástole. Y dice que por la hiperpresión del ventrículo derecho ni así que desaparezca por completo la válvula tricúspide. Después tenemos un tracto de salida del ventrículo derecho en donde vemos una válvula pulmonar que está cerrada, engrosada e hiperecogénica. Y a la evaluación que nosotros podemos realizar con el Doppler color, primera imagen tenemos un corte de 3 vasos tráquea. Decía que el rojo es el flujo retrógrado ducto dependiente de la arteria pulmonar y la otra imagen, la B, corresponde al arco ductal que habla acerca del mismo fenómeno y el aliasio que tiene. Entonces, ven aquí la disposición pulmonar, aorta, vena cava. Entonces, el transductor está acá arriba, el movimiento del ventrículo hacia arterias, en azul, alejándose, lo estamos viendo en la aorta, pero la pulmonar estamos viendo lo contrario. Estamos viendo que viene de arriba hacia abajo, acercándose hacia el transductor. Ahí vemos la ductodependencia, y ya cuando atacamos directamente el tracto de salida derecho, vemos que hay nulo paso entre el ventrículo y la arteria, y pues que está completamente retrogrado al ver que se está acercando hacia el transductor. Después otra imagen con doble color, es un corte de 4 cámaras, donde vamos a ver una insuficiencia tricúspida leve, donde no alcanza el techo auricular. Y en comparación de esta otra imagen, hablamos de una atresia pulmonar con septo íntegro tipo 2, donde hay una insuficiencia tricúspida severa. Esta va a alcanzar el techo auricular, va a rebotar y la sangre regresa hacia el ventrículo derecho. Y vale, digo, para identificar o para diferenciar la tipo 1 y la tipo 2. Acerca de la morfología del ventrículo derecho, primero tipo 1 va a estar hipoplásico con un grado variable, puede estar hipertrófico e hipocinético con una morfología, ya vimos, bi o uniparietal. Y en la tipo 2 vamos a tener un ventrículo derecho normal o dilatado. Las cavidades izquierdas, en la tipo 1 va a haber una dilatación secundaria con discreta hipertrofia del ventrículo izquierdo. En la tipo 2 generalmente no hay alguna alteración significativa. La válvula tricúspide en la tipo 1 va a estar estenótica y de un tamaño proporcional al ventrículo derecho. Y en la tipo 2 va a estar displásica y o con una inserción anómala. El flujo transtricúspido va a estar anterógrado, monofásico y con aliasing en el tipo 1, y en el tipo 2 va a estar anterógrado, conservado y bifásico. La insuficiencia tricúspida en tipo 1 puede estar leve sin alcanzar el techo auricular, y en la tipo 2 puede estar pansistólica con una alta velocidad, va a alcanzar el techo auricular y provocar una dilatación de la aurícula derecha. Y las fístulas ventriculocoronarias son frecuentes para la tipo 1 con una probabilidad inversamente proporcional al tamaño del ventrículo derecho, y va a haber un flujo bidireccional anterógrado en diástole y retrógrado en sístole. Y para el tipo 2 estas fístulas son improbables. La siguiente pues es como un esquema acerca de cómo
Se va a dar la atresia pulmonar con septo íntegro, en donde hay una imperforación de la válvula pulmonar, hay una dirección del flujo sanguíneo a través del foramen oval, desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. El ventrículo derecho va a estar sometido a una sobrecarga de volumen al estar obstruida la salida, y va a haber hipoplasia variable del ventrículo derecho. Dependiendo del comportamiento de la tricúspide. Y para el diagnóstico diferencial, esta puede formar parte de cardiopatías complejas y también puede asociarse a otros defectos como la estenosis aórtica. Está asociado con cardiopatías de una manera muy frecuente, ya que menor al 10%, principalmente T18 y T21, y también las anomalías extracardíacas son raras, igual menor a un 10%. Y dice como regla de oro, aunque el pronóstico depende casi exclusivamente de la anatomía cardíaca, hay que descartar siempre que haya alguna alteración genética para el asesoramiento de las pacientes. Y acerca del algoritmo de evaluación y manejo prenatal, pues cuando hagamos el diagnóstico, dice que es habitual a la semana 20 o cuando hagamos nosotros nuestro ultrasonido estructural, vamos a hacer la confirmación anatómica. Vamos a hacer una evaluación de los scores de la válvula tricúspide y hacer un descarte minucioso acerca de las fístulas coronarias. El seguimiento se recomienda que sea de manera seriada de 2 a 4 semanas. Hay que monitorizar el crecimiento del ventrículo derecho y la evaluación del tracto de salida. También hay que hacer una vigilancia estricta del foramen oval si este tiene un riesgo de restricción. También hay que detectar signos de fracaso cardíaco como hidrops y pues cualquiera de los que englobe el hidrops, como el derrame pericárdico. Y acerca de la planeación y del nacimiento, hay que hacer una derivación a un centro de tercer nivel y con un equipo multidisciplinario. Para la presentación clínica y la estabilización neonatal, el cuadro clínico inminente es una cianosis profunda, también va a tener acidosis severa, sobre todo cuando haya un cierre fisiológico del ductus, sobre todo en las primeras horas de vida. Aquí la acción inmediata, al igual que en la otra, es el uso de las prostaglandinas. Hay que hacer una infusión intravenosa urgente para poder mantener el ductus arterioso permeable. De esta manera vamos a poder asegurar la oxigenación pulmonar retrógrada. También hay que hacer un mapeo. Aquí pues se van a apoyar acerca de un ecocardiograma y hacer los Z-score de la tricúspide y también evaluar la presencia de fístulas coronarias. Y acerca de la acción inmediata, hablaba de la cirugía de Rashkin, que es la atrioseptostomía con balón. Y sobre todo si el foramen oval es restrictivo y no permite descomprimir adecuadamente la aurícula derecha. Y esta es una imagen acerca de cómo se coloca el balón sobre el tracto de salida del ventrículo derecho, y con la finalidad pues no es ser como tanto terapéutica, sino como una medida pues paliativa, por así decirlo. Nada más que esto es en estenosis pulmonar porque hay válvula que abrir. El Raskin se hace en el foramen oval. Se hace acá para tratar de mantenerlo abierto, hacer una sella a propósito, pues porque necesitamos descomprimir la aurícula derecha si es que la válvula está competente y todo el retorno está en este punto. Entonces la imagen es para una estenosis, no es para una atresia pulmonar. Y después acerca del algoritmo terapéutico o quirúrgico, también intervencionista, pues vamos a apoyarnos del ecocardiograma neonatal para poder tener una estratificación. Vamos a hablar de una vía biventricular. Aquí la condición es que tenemos un ventrículo derecho tripartito y bien desarrollado, en donde el objetivo va a ser separar las circulaciones. Aquí el ventrículo derecho asume todo el gasto pulmonar. ¿Y cuál es la intervención que se da para estos? Es una perforación de la válvula con radiofrecuencia. También se hace una angioplastia con balón y una apertura eventual de comunicación interauricular.
Cuando tengamos una vía univentricular, aquí el ventrículo derecho está diminuto, inservible y con las fístulas ventriculocoronarias dependientes. Aquí el objetivo es la paliación por estadios y importante pues no tocar el ventrículo derecho por lo que ya habíamos establecido acerca de las fístulas. La intervención se da por un stent ductal y después se hacen las cirugías paliativas que ya habíamos mencionado, la cirugía de Glenn y la cirugía de Fontan posteriormente. Y cuando hay un ventrículo y medio, aquí la condición es que hay un ventrículo derecho de un tamaño límite o bipartito. Aquí el objetivo es dar un soporte circulatorio comparativo. Se va a dar la intervención, es la cirugía de Glenn, que va a derivar la mitad del retorno venoso superior hacia el pulmón y también una apertura del tracto pulmonar para que el ventrículo derecho maneje solo la vena cava inferior. ¿Y qué hace cada uno de estos procedimientos? La perforación valvular con angioplastia pues va a abrir la válvula pulmonar obstruida para permitir la salida de sangre del ventrículo derecho. El stent va a mantener el flujo hacia los pulmones mientras se decide el tratamiento definitivo. Estos primeros dos se hacen en el recién nacido y las otras cirugías, Glenn y Fontan, son a los 6 meses y alrededor de los 3 años respectivamente. La primera va a conectar la vena cava superior directamente con las arterias pulmonares y la segunda va a conectar toda la circulación venosa sistémica con las arterias pulmonares. Acerca de la estratificación del pronóstico y la supervivencia, decía que era alrededor de un 80 a un 86% a largo plazo, o sea, de 10 a 15 años, si se supera con éxito la etapa neonatal. Y acerca de la filosofía quirúrgica actual, donde dice que el objetivo central es minimizar la mortalidad, no forzar una reparación biventricular si la reserva cardíaca anatómica no lo soporta de manera natural. Y los factores de riesgo que tengamos adversos para ellos es que tengamos un Z-score de la válvula tricúspide en extremos, o sea, muy hipoplásica o masivamente dilatada. También que haya una dependencia coronaria estricta del ventrículo derecho y que el feto tenga bajo peso al momento del nacimiento o que haya prematuridad. Aquí quiero que reflexionen un poquito con esta diapositiva. Comparémosla contra nuestra cardiopatía de peor pronóstico, que es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, donde veíamos supervivencias a los 10 años como del 1 al 2%. Si se fijan en anatomía, prácticamente es lo mismo hacia el otro lado. Tenemos una estenosis aórtica crítica o una atresia aórtica. Tenemos una válvula mitral que está displásica, que está empezando a regresar al flujo, y un ventrículo izquierdo más pequeño o grande, pero no funcional. Entonces, por anatomía, prácticamente es la misma patología, solamente reflejada en el lado derecho. Y la supervivencia no es la misma. Entonces, de ahí el por qué les digo que algo que se quedan de la clase de cardio es que las patologías derechas tienen mejor pronóstico que las patologías izquierdas, porque tolera mucho mejor el feto y el recién nacido las obstrucciones derechas. Claro que pues tienen que llevarse varias etapas y estas cirugías pues han visto que hay bebés que simplemente no llegan ni a la primera. Pero como panorama general y sobre todo a los que ya empezaron a ir a la consulta de cardio, han visto a esos niños que están por ahí, tienen 8 años y este niño que tiene, pues tuvo una APSI y ahorita está en una, le hicieron la cirugía de Glenn y ahorita están viendo para pasarlo a la de Fontan. Entonces, no manches, yo no sabía que sobrevivían esos niños y es lo que nos cambia mucho el panorama como maternos fetales, que como les dice un maestro bien conocido de ustedes, que todas las cardiopatías son iguales, todos los bebés se mueren. La realidad es que no. La realidad es que cada patología tiene su aspecto en específico, y desde que ustedes están haciendo su evaluación ecocardiográfica y le ponen un diagnóstico, de ahí ya va asociado a un pronóstico y va a una supervivencia para ese feto y para esos papás. Entonces, la otra que quería decirles en particular de la APSI es que esta es de las patologías que se ven muy feas,
pero mientras más fea, como que está mejor el pronóstico, porque si ven una ingurgitación fea que alcanzas al techo de la aurícula, ven un corazón muy grande, le va mejor, tiene mejor pronóstico. Entonces, no se queden con esas ideas de que todas las cardiopatías son iguales. Un corazón que está mal hecho ya le va a ir muy mal. Hay muchos que sí se quedan en el camino, pero hay otros que no. Va. Muy bien. También se comporta diferente a la vida prenatal, ¿no? Es más común que se hagan hidros, va a fallecer. Exacto. Y ya la vida prenatal, a lo mejor ya el corazón izquierdo es al revés. Y los corazones izquierdos son estables en la etapa fetal, la mayoría, y al nacimiento les va mal. Exactamente. Entonces no es lo mismo que esté el lado derecho pequeño que esté el lado izquierdo pequeño. Uh-huh. Funcionan en el feto del derecho. Uh-huh. Y ya a manera de conclusión, en donde la APSI va a obligar al corazón derecho a depender vitalmente de una comunicación interauricular, o sea, del foramen y del ductus arterioso. Aquí también hay dos mundos para el ventrículo derecho, ya que la tipo 1 va a causar con una hipoplasia y con un alto riesgo de fístulas. Y el tipo 2, por otro lado, va a presentar un ventrículo derecho dilatado y con una insuficiencia tricúspide severa. El riesgo coronario pues está al descomprimir quirúrgicamente el ventrículo derecho, ya que hay alto riesgo de que este sufra de una isquemia miocárdica. También el flujo retrógrado es la clave, ya que la evaluación del arco ductal con Doppler color confirmará siempre la perfusión inversa, o sea, de la aorta hacia los pulmones. Y el nacimiento exige que sea en un centro capacitado para una infusión inmediata de prostaglandinas y una estratificación hemodinámica urgente. Muy bien.